Amigos de EGACAL y de Tribuna Constitucional, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Aula Abierta. Este espacio que tiene como propósito que aquellas sesiones que normalmente tenemos con nuestros participantes, abramos las puertas para que quede para toda la comunidad jurídica. No solamente como un elemento de difusión, sino también para que conozcan el trabajo de EGACAL Escuela de Derecho. En tiempos donde hay una suerte de sobreoferta académica, aquí en la escuela buscamos establecer un valor diferenciado a través de la temática, a través de la didáctica, a través del compromiso que establece el equipo, insisto, de EGACAL Escuela de Derecho para todos ustedes. Uno de los temas que han sido recurrentemente pedidos por los suscriptores de nuestros canales institucionales ha sido justamente el proceso de inconstitucionalidad. Un proceso a todas luces distinto, a todas luces diferente, porque, claro, todos tenemos la idea de un proceso desde el punto de partida de la teoría general del proceso, es decir, que el proceso surge por un conflicto. Y en el proceso de inconstitucionalidad no hay ningún conflicto intersubjetivo de intereses, no hay la lesión a un bien jurídico, no hay la vulneración a un derecho fundamental. Es un proceso totalmente distinto. ¿Por qué? Porque nace como una propuesta de control constitucional. Lo crea Hans Kelsen en la Constitución Austriaca de 1920 y claro, otra de las características que lo hace particular es que de este proceso de inconstitucionalidad no se entera, no lo conoce el Poder Judicial. Y es que, claro, como es el mecanismo de control de constitucionalidad concentrado, quien lo va a conocer en su integridad es el Tribunal Constitucional. Por ello hablamos de una instancia única. Y entonces todo esto hace que sea un proceso totalmente distinto. Pero además de ello, la pretensión que se tiene dentro de un proceso de inconstitucionalidad es declarar la invalidez, pero de una norma en abstracto. Por ello, siempre lo que va a acompañar es una presunción de constitucionalidad. Entonces, si la norma con rango legal, por más grosera que sea su inconstitucionalidad, por muy notoria que sea su invalidez, por muy evidente que sea su irregularidad, siempre va a estar bajo la solera de la presunción de constitucionalidad. Por ello, en este proceso no se admiten las medidas cautelares. Solamente la norma va a dejar de estar vigente cuando salga la sentencia estimatoria de este proceso y la expulse del ordenamiento jurídico. Y como tal, la sentencia, esa sentencia que en todos los demás procesos generalmente es interpartes, salvo aquellas sentencias que tengan, por ejemplo, el carácter de precedente, aquí no. Las sentencias en el proceso de inconstitucionalidad siempre van a ser erga omnes. Entonces, como pueden apreciar, estamos ante un proceso totalmente distinto, estamos ante un proceso totalmente diferente, desde su origen hasta ya su desarrollo en sí. Por ello, en esta sesión de Aula Abierta vamos a dar las características del proceso de inconstitucionalidad, pero también la razón de ser de por qué se desarrolla de esa manera. Por ejemplo, si estamos hablando de que el proceso de inconstitucionalidad busca declarar la invalidez de una norma con rango de ley, definitivamente la legitimidad para obrar activa tendrá que ser una legitimidad para obrar activa restringida. Aquí me permito hacer un primer pie de página. El constitucionalista Alberto Borea Odría en algún momento propuso una suerte de constitución y entre ella establecía que el proceso de inconstitucionalidad podría ser presentado por cualquier persona. Entonces, entendemos con seguridad cuál es el propósito, ¿no? Abrir la posibilidad del control de constitucionalidad a todos los ciudadanos. Pero no compartimos la idea, debido a que al ser un tema eminentemente jurídico, al ser un tema abiertamente técnico, definitivamente no podemos dejar esto en manos de los ciudadanos porque podría darse alguna suerte de, digamos, un abuso en el ejercicio del derecho. Por ello nosotros nos reafirmamos, ¿no? Nos reafirmamos justamente en esta posibilidad,
en que la legitimidad para obrar sea restringida, y en ese sentido, la Constitución ha establecido originariamente a 7 titulares y luego, mediante una reforma constitucional en el año 2017, ha incrementado un 8º. De tal manera que quienes tienen la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad son el presidente de la República, totalmente entendible como contrapeso al Poder Legislativo, el mismo Poder Legislativo con el 25% de su número legal de congresistas. Claro está, cuando se aprueba una norma, generalmente no es por unanimidad. Y entonces aquella minoría que no la aprobó y que considera que la norma vulnera el texto constitucional puede accionar, ¿no? También lo puede hacer la fiscal de la Nación con aprobación de su Junta de Fiscales, también lo puede hacer la Defensoría del Pueblo, y claro, la ciudadanía no es que quede al margen, también lo puede realizar, pero se necesita la firma de 5.000 ciudadanos. Otro pie de página aquí. De alguna manera, el que sean hoy en la Constitución de 1993 5.000 ciudadanos es un avance importante. Recordemos que en la Constitución de 1979 era 50.000 ciudadanos. También están los colegios profesionales en materia de su especialidad. Al respecto, también para evitar un ejercicio abusivo del derecho, el Tribunal Constitucional ha desarrollado jurisprudencia sobre este tema. No es que sea cualquier colegio profesional y en cualquier materia, no. Tiene que haber un vaso comunicante entre el colegio profesional demandante y la norma cuestionada con respecto a la especialidad, al conocimiento que se tenga sobre ello. Y claro, como el Perú es un país unitario y descentralizado al mismo tiempo, también pueden accionar los gobiernos regionales y los gobiernos locales a través definitivamente de su gobernador y de su alcalde. Hasta allí, insisto, originariamente los 7 autorizados. Pero una reforma del año 2017 estableció que también podría presentar la demanda de inconstitucionalidad el presidente del Poder Judicial con aprobación de la Sala Suprema, de su sala plena de la Corte Suprema. Aquí también queremos hacer un nuevo pie de página para mostrar nuestra discrepancia con esta reforma constitucional. Para nosotros, el presidente del Poder Judicial, en general, el Poder Judicial como institución, no puede plantear una demanda de inconstitucionalidad por las siguientes razones. En primer lugar, ya el Poder Judicial realiza un control de constitucionalidad, que es el control de constitucionalidad difuso, que lo realiza todos los días todos los jueces del país. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, al estar resolviendo casos, puede advertir en un caso concreto la inconstitucionalidad e inaplicar la norma. En segundo lugar, porque atenta contra la separación y el control que deben tener entre los poderes del Estado. Esto es, si el Poder Judicial puede decir a una norma en abstracto, decirle al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, tu norma es inconstitucional, eso también daría pie para que en algún momento esto se vea al espejo. Es decir, que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan decirle al Poder Judicial, mira, tu sentencia me parece írrita, por lo tanto no la acato. Y por último, la tercera razón dice, el presidente del Poder Judicial con acuerdo de la Sala Plena Suprema. Y aquí me parece que hay un extravío conceptual. Una cosa es el titular del Poder Judicial, como titular de todo el poder del Estado, de toda la institución, y otra cosa es el presidente del Poder Judicial como presidente de la Corte Suprema, ¿no? Es decir, estamos hablando primero de que ejerce la presidencia de una institución y luego también la presidencia de la Corte Suprema. Y acá se le pide que puede ser el presidente de toda la institución, pero con el acuerdo solo de los jueces supremos. Allí hay algún desajuste conceptual. Pero como han podido apreciar, la legitimidad para obrar activa, quienes pueden presentar la demanda son de manera bastante restringida, justamente por la naturaleza que tiene el proceso de inconstitucionalidad. De la misma forma, si la legitimidad para obrar activa es restringida,
también lo es la legitimidad para obrar pasiva. Y es que solamente podrán ser demandados aquellos órganos estatales que tienen la competencia de expedir normas con rango de ley. El poder legislativo por antonomasia, el poder ejecutivo con autorización o control del Congreso de la República. Y claro, nuevamente, la característica de descentralización que tiene el Estado peruano determina que justamente los gobiernos regionales y los gobiernos municipales tengan la garantía institucional de la autonomía. Por lo cual, la ordenanza regional y la ordenanza municipal también tendrían rango de ley. Y entonces, a partir de acá, ¿quiénes tienen la legitimidad para obrar pasiva? El Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Entonces, ya tenemos cuál es el objeto de debate, cuál es la pretensión, que es declarar la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley. Por otro lado, ya tenemos quiénes pueden demandar y por último, quiénes pueden ser demandados. Y entonces, a partir de acá, ya nosotros podemos establecer cuáles vienen a ser esas normas que son objeto de pedido de nulidad, de pedido de invalidez, aquellas normas que son objeto donde se solicita su expulsión del ordenamiento jurídico. En primer lugar, están las normas señaladas por la propia Constitución, insisto, ¿no?, de manera explícita. Se señala leyes. Cuando aquí señalamos el tema leyes, la Constitución señala el tema leyes, se refiere exclusivamente al producto legislativo del Congreso. No puede aquí sumarse las normas con rango de ley que establece el Poder Ejecutivo. Es decir, cuando señala leyes, se establece leyes ordinarias y leyes orgánicas. Pero también están las leyes de reforma constitucional. Tanto así que la numeración es absolutamente correlativa. Y entonces, a partir de acá, no se tenía las leyes de reforma constitucional en el radar de control de constitucionalidad. Entonces, primero, el Tribunal Constitucional lo estableció en reiterada jurisprudencia. Y luego, con el nuevo Código Procesal Constitucional, un Código Procesal Constitucional que hace poco ha sido aprobado por insistencia por el Congreso de la República, también lo señala. Entonces, de lo que originariamente no aparecía como una norma expresa, ahora lo es. ¿Cuál es más? Evidentemente, las normas dadas por el Ejecutivo con rango de ley. Entiéndase decreto legislativo, entiéndase decretos de urgencia, obviamente tratados internacionales que no sean de derechos humanos, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Pero además de ello, también, repito, vía jurisprudencial, porque inicialmente no lo señalaba la Constitución, también aparecen las denominadas normas derogadas, ¿no? Y entonces acá es donde nuevamente el Código Procesal Constitucional, recientemente aprobado, vamos a llamarlo, del año 2021, también lo señala. De tal manera que cuando decimos normas expresas, no podemos referirnos solo a la norma constitucional, sino también a que puedan estar expresamente señaladas en las normas de desarrollo constitucional, en lo que la doctrina y la jurisprudencia ha llamado el bloque de constitucionalidad. Y es que no puede ser de otra manera. Una de las características, digamos, la marca registrada en el estilo de enseñanza de todos los cursos en EGACAL, Escuela de Derecho, es esa. No solamente se focaliza en la norma, no es que se apaguen todas las luces y solamente el reflector apunte a una norma, porque sería un estudio incompleto, sería un estudio asistemático. Lo que se hace siempre es tener una mirada amplia y luego transversal, con todas las especialidades y luego, como si fuera un dron que está sobrevolando todo, la Constitución. Y entonces, de nuevo, una de las características que se da es que las normas sean expresamente señaladas, las normas de control, o en la Constitución o en algunas de las normas de desarrollo constitucional. Empero, hay otras normas que también han sido materia de control constitucional y que no se señalan de manera expresa. Por ejemplo, los decretos leyes.
Y esto es absolutamente entendible. Un decreto ley tiene un origen espurio. Un decreto ley nace en un gobierno de facto. Un decreto ley aparece en una dictadura. De tal manera que su inconstitucionalidad ya está dada por la forma, porque no se ha seguido el procedimiento preestablecido. Pero también es cierto que el Perú ha abrazado la teoría de la continuidad con respecto a los decretos leyes. Esto es, que cuando ocurre el tránsito hacia nuevamente el Estado de jure, el Estado constitucional de derecho, el gobierno democrático, subsisten las normas determinadas en el gobierno de facto. Los decretos leyes continúan. Claro, a partir de allí ya es posible hacer un control de constitucionalidad, pero solamente por el fondo. Entonces, se entiende que no aparezcan de manera expresa. Señalar en la Constitución o en una norma de desarrollo constitucional, en alguna parte del bloque de constitucionalidad, establecer decretos leyes, sería como prácticamente darle tribuna, darle luces, darle un espacio a la posibilidad de un gobierno de facto. Entonces, es mejor dejarlo en el ámbito estrictamente jurisprudencial. Ahora, cuando nosotros establecemos el proceso de inconstitucionalidad, uno se pregunta, ¿y cómo lo clasificamos? Todos no son iguales, no se pretende lo mismo, no se declara la inconstitucionalidad siempre lo mismo. Puede ser por la forma, puede ser por el fondo, puede ser directa, puede ser indirecta. De esto se ha encargado el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de clasificarlos. Y entonces nos arrojan tres clasificaciones. Que la inconstitucionalidad puede ser total o parcial. Esto es, que se declare la inconstitucionalidad de toda la norma. Esto es muy difícil. Lo que generalmente se da es una inconstitucionalidad parcial. O que la inconstitucionalidad sea directa. Es decir, el disparo, la bala de inconstitucionalidad le caiga directamente al cuerpo constitucional. Esto también es bastante extraño porque sería una inconstitucionalidad muy gruesa. Lo que normalmente se da es una inconstitucionalidad indirecta. Es decir, el disparo no le da al propio cuerpo de la Constitución, pero sí a alguno de los miembros de su familia. Sí, por ejemplo, a las normas del bloque de constitucionalidad. Y por último, la inconstitucionalidad puede ser en el fondo, es decir, en el contenido de esa norma con rango de ley vulnera algún derecho fundamental o algún valor constitucional. O también puede ser que cuando desarrollemos esto, sea la inconstitucionalidad por la forma, sea la inconstitucionalidad por el procedimiento, sea la inconstitucionalidad por la forma como se ha construido esta nueva norma. Eso, insisto, señalado en el Código Procesal Constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay una omisión muy grande que está en el propio texto constitucional y en general en la cultura constitucional del país, donde quiero detenerme en un nuevo pie de página, que viene a ser la inconstitucionalidad por omisión. Me explico. Cuando hablamos de una clasificación de los procesos de inconstitucionalidad, primero debiera darse una clasificación macro. La inconstitucionalidad por comisión, por un hacer, porque el Congreso ha establecido un producto legislativo que supuestamente vulnera la Constitución. Ese es el que tenemos regulado. Pero además tendría que darse la inconstitucionalidad por omisión. Esto es, cuando el texto constitucional establece un mandato al legislador y el legislador hace caso omiso, sea por incuria, sea por negligencia o sea por dolo, pero no se obedece, no se hace caso al mandato constitucional. Esto que parece ser tan grave, no lo tenemos. Ni siquiera podemos hablar de que es una laguna constitucional, no, es un vacío. Pero además de ello, ni siquiera tenemos, esa es la sensación que nos deja, una idea de la gravedad de este vacío. Cuando se habla en algún momento, sobre todo en momentos de ebullición y efervescencia política, acerca de un cambio de constitución o una asamblea constituyente, como que no se tiene en la agenda la inconstitucionalidad por omisión. Y coincidimos con muchos autores de derecho constitucional que, la mayor afrenta que puede tener el constitucionalismo en un país es que la Constitución señale algo
y el legislador se voltee y siga caminando de frente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, mientras en la inconstitucionalidad por comisión es un hacer, es una labor legislativa y que puede tener algún extravío, algún desvío, algún vicio, es una cosa. Y otra cosa es cuando hay un mandato claro y el legislador sencillamente no lo toma. Tal es el caso, por ejemplo, de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional cada 5 años. Y no es que estemos hablando, digamos, de una coyuntura. Generalmente no ha habido tribunal constitucional que se haya cumplido exactamente los 5 años. Siempre ha sobrepasado el tiempo. Lo mismo que la elección del defensor del pueblo. Y lo mismo que una serie de figuras que, claro, están señaladas de manera tan genérica en la Constitución que luego van a ceder hacia las vicisitudes que se van a dar producto de la propia política, ¿no? Criterios de oportunidad, criterios de conveniencia, criterios ideológicos. Entonces, la inconstitucionalidad por omisión es una de aquellas instituciones que en tiempos del bicentenario del Perú como república debe estar en el primerísimo orden de la agenda. Dejamos nuevamente el pie de página y volvemos al texto principal. ¿Cuáles son los efectos de una sentencia de un proceso de inconstitucionalidad? Esto es distinta la demanda, es distinta la pretensión, es distinto el procedimiento, no se pueden dar medidas cautelares por la presunción de constitucionalidad. La sentencia no escapa a esta excepción. Los efectos de la sentencia son diferentes. En el caso de los efectos personales, siempre van a ser erga omnes. Siempre van a ser erga omnes. Por eso decimos que la sentencia del Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad tiene fuerza de ley. Claro, si es que va a tener el suficiente músculo, va a tener la suficiente fuerza, energía para expulsar a una norma del ordenamiento jurídico, mínimamente debe tener eso, debe tener fuerza de ley. Pero además la fuerza de ley es porque tiene una fuerza normativa. Porque además de alcanzar a todos los ciudadanos y a todos los poderes del Estado, estamos hablando de que un órgano constitucional autónomo expulsa una norma que es establecida por uno de los poderes del Estado. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Significa, señores, que en un proceso de inconstitucionalidad el Tribunal Constitucional se comporta, como lo decía Kelsen, como un legislador negativo. Mientras el Congreso, el Parlamento, es el legislador positivo, hace leyes, con un proceso de inconstitucionalidad las leyes se expulsan. Y entonces por ello viene el nombre de legislador negativo. Pero además de eso, de ese alcance total en sus efectos personales, en los efectos temporales tiene un carácter sui generis. Primero, como todas las sentencias de todos los procesos, como aconseja la teoría general del proceso, las sentencias son irretroactivas. Sus efectos siempre son hacia adelante. Empero, cuando se da la inconstitucionalidad de una norma que pertenece al derecho sancionador, sea penal, sea administrativo sancionador u otros, entonces los daños ha producido ya. Por lo tanto, esa sentencia es retroactiva. De manera excepcional, pero también puede ser retroactiva. Entonces, a la generalidad de que la sentencia debe ser irretroactiva, le sumamos la retroactividad. Y a eso encima le podemos sumar una característica que no aparece, insisto, ni en la teoría general del proceso, ni tampoco en ninguna norma, que tiene un nacimiento absolutamente pretoriano, que viene a ser la sentencia diferida. Esto es, el Tribunal Constitucional determina que esta edición de este texto es una edición ya desfasada, que ya cayó en la obsolescencia y que le falta algunas actualizaciones. Entonces, declara la inconstitucionalidad de este texto normativo porque lo que se debe tener acá para las clases siempre debe ser una norma actualizada. Sin embargo, como todavía no hay esa norma actualizada, van a demorar algún tiempo en traerme la norma actualizada. El Tribunal Constitucional dice, ¿qué pasa si la norma es expulsada del ordenamiento jurídico? Lo dejamos al docente
para cualquier consulta sin la norma, que aún desactualizada puede servirle. No, mejor esperemos a que venga la norma actualizada, mientras tanto se mantiene. Esto es, se ha declarado su inconstitucionalidad, pero definitivamente no tiene efectos inmediatos, como lo señala la Constitución, sino que por el principio de previsión de consecuencias, o lo que también se ha llamado el horror vacui, el horror al vacío, un tema del arte, una terminología del arte traída acá. ¿Qué cosa es más dañino? Que subsista acá este texto normativo desactualizado y que nos puede servir en algún momento, o que sencillamente lo expulsemos. Entonces es muy peligroso que nos quedemos sin texto. Entonces, sabiendo que es inconstitucional, para el ejemplo, para la metáfora, sabiendo que es desactualizado, todavía queda, porque el efecto es menos dañoso. Mientras esperamos que se expida una nueva ley constitucional ahora, o para el tema del ejemplo que traigan una norma actualizada. En resumen, estamos hablando de que las sentencias en los procesos de inconstitucionalidad pueden ser irretroactivas, retroactivas y diferidas, con lo cual definitivamente, como habíamos señalado al inicio, hay una enorme diferencia con la teoría general del proceso. Y ya entrando ya a la parte final, entrando ya al epílogo de esta aula abierta, vamos a ingresar a aquello que definitivamente ha despertado la mayor cantidad de controversias y desencuentros cuando hablamos de esto en un tema doctrinario, que es los tipos de sentencia. Tipos de sentencias que ha establecido, el Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad. Este tema ya lo hemos desarrollado en el canal, lo ubican en el playlist bajo el nombre de sentencias del Tribunal Constitucional clasificación, y también lo tenemos de una manera directa o una manera transversal en los diversos cursos de EGACAL, Escuela de Derecho. ¿Por qué es tan importante esto? Porque el Tribunal Constitucional no solamente tiene una forma de actuar, no solamente conoce los procesos de inconstitucionalidad, eso fue en un inicio, en su origen, pero hoy también tiene otra competencia que le asigna directamente la Constitución, que conozca en última y definitiva instancia no solamente este proceso abstracto, sino que resuelva casos concretos, habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Por eso, en estos procesos, salvo que sea un precedente nuevamente, las sentencias son interpartes, las llamadas sentencias de especie. Cuando se trata de un precedente o en los procesos de inconstitucionalidad, que la sentencia es erga omne, ya se llaman sentencias de principio. Sentencias de especie, sentencias de principio. Pero ya, dejando de lado toda la labor que desarrolla el Tribunal Constitucional y concentrándonos solo en los procesos de inconstitucionalidad, ha establecido las llamadas sentencias interpretativas y las sentencias manipulativas. Las primeras son las sentencias señaladas, repito, entre las competencias indicadas en la Constitución y en su ley orgánica. Por ello se dice que es el supremo intérprete de la Constitución. Si yo puedo interpretar esto como un libro que tendría unos 50 años de antigüedad, ¿no? Otra persona viene y dice, no, este es un libro de este siglo, este es un libro del siglo XXI, pero algo descuidado, pero es un libro moderno, es otra interpretación. Pero si viene el Tribunal Constitucional, viene para señalar y decir, no, esto es un incunable, esto es de los tiempos de Gutenberg, aunque no lo parezca por la tipografía, por la contextura, así es. El tribunal lo ha interpretado así y tiene la última palabra en el ámbito de la justicia constitucional. Eso nadie lo discute, entonces esas sentencias son legítimas. ¿Dónde viene nuestro cuestionamiento? Y con esto vamos terminando. Cuando el tribunal realiza una función legislativa. Es decir, cuando las sentencias del Tribunal Constitucional son las llamadas sentencias manipulativas o normativas. Es decir, a este texto normativo le falta la firma y el Tribunal Constitucional, advirtiendo la inconstitucionalidad, lo firma. Y listo, la norma que era inconstitucional es constitucional. Se llama manipulativa aditiva. También hay reductora, también hay sustitutiva. Para nosotros y para un sector importante de la doctrina procesal constitucional,
El Tribunal Constitucional no está autorizado para ello. Ninguno de los 206 artículos de la Constitución puede dar pie para que se realice eso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional desarrolla acá una labor legiferante. Esto es, que él se crea el Tribunal Constitucional y el tema del día de hoy, el proceso de inconstitucionalidad para que el supremo intérprete de la Constitución sea un legislador negativo. Con estas sentencias manipulativas, el Tribunal Constitucional se convierte en un legislador positivo. De esta forma, llegamos ya a la parte final de esta nueva entrega de Aula Abierta, esta vez con el proceso de inconstitucionalidad. No olviden, estos temas de acá se dan como una suerte de muestra, de tráiler, de degustación, de los diversos cursos que tiene GACAL Escuela de Derecho. Los esperamos. Y también aparecen en Tribuna Constitucional. Sobre ello, no olvide suscribirse, no olvide difundir y si considera que esta clase ha sido de utilidad, darle like. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Permiso.